Reseña del cuento El gato, de Juan García Ponce, desde la perspectiva del formalismo. El formalismo es una corriente creada a principios del siglo XX en Rusia. Esta escuela crítica transitó por tres etapas. La inicial, representada por el Círculo Lingüístico de Moscú, el cual abordó lo literario desde un enfoque lingüístico. La etapa de desarrollo, relacionada con las reuniones de la Opoyas, que tenía una fuerte afinidad con el enfoque poético. Y la etapa de culminación, consolidada por el Instituto Nacional de Historia del Arte de San Petersburgo, el cual concebía la literatura desde un enfoque histórico. Algunas de las figuras destacadas de la corriente son Roman Jakobson, Víctor Shklovsky, Boris Eichenbaum y Tinianov. El principal propósito del formalismo fue estudiar lo literario desde un punto de vista científico, analizar la literatura a partir de sus principios constructivos. Para realizar tal objetivo, la corriente se fundamentó en alejarse de los análisis contextuales, puesto que los formalistas creían que centrarse en la perspectiva biográfica, sociológica y filosófica era una pérdida de tiempo. Este movimiento concebía las obras literarias desde un ámbito autónomo. Se llega a hablar, gracias a Jacobson, de la literariedad, la cual tiene relación en especificar el carácter literario de una obra. Cabe mencionar que, en este video, nos basaremos en las ideas de Shklovsky para estudiar el cuento de El gato, específicamente en los conceptos del texto El arte como artificio, como son la idea de artificio, automatización y extrañamiento. Para tener claro en qué consiste la literatura, se deben analizar los elementos que la constituyen. También se debe comprender la automatización como una percepción habitual de los objetos. Por lo tanto, cuando se habla de este concepto, Shklovsky lo refiere como una manera de concebir las cosas a partir de sus rasgos más visibles. Contrario a esta idea, tenemos el concepto de extrañamiento, el cual tiene relación con no llamar al objeto por su nombre y a describirlo como si se viera por primera vez. Ahora pasaremos al análisis del cuento. Juan García Ponce fue un narrador y ensayista yucateco nacido en 1932. Fue el que más sutilmente combinó el aspecto crítico y creativo en el interior de su obra. Podemos identificar cómo el autor se propone representar el mundo cotidiano a partir de la condición de sus personajes. Se podría afirmar que García Ponce era un escritor costumbrista. El cuento que analizaremos forma parte del libro Encuentros, publicado en 1972. El cuento nos relata la historia del encuentro de una pareja con un gato. Este sucede en el interior de un edificio. El primer acercamiento del gato con la pareja se da un domingo cuando el gato se aparece afuera de la habitación de los protagonistas. Como consecuencia de este y otros encuentros, D, protagonista de la historia, decide dejarlo pasar de vez en cuando a su departamento. Tras la llegada del gato, la amiga de D se encariña con él. D cae enfermo y cuando éste sana, el gato desaparece. La relación de D y su amiga posteriormente parece estar en armonía. Sin embargo, la ausencia del gato afecta a la amiga pues no puede conciliar el sueño. Al final de la historia, ambos extrañan al gato y mientras están recostados en la cama, escuchan un maullido. Creo que el cuento puede llegar a ser simple. Sin embargo, si ponemos atención a la narración, nos podemos dar cuenta que el texto es complejo, ya que expone la transición de un estado de automatización a uno de singularización. Esto lo observamos desde el comienzo, con el nombre de los personajes. Estos son tan comunes y ordinarios que podrían ser cualquiera. El único personaje que se particulariza del resto es D, aunque también se puede considerar genérico, pues su nombre es solo una letra del abecedario. Lo que refuerza la idea de automatización
es la vida monótona de los personajes humanos. Sin embargo, la manera en que el narrador retrata esta monotonía es grandiosa, ya que utiliza un lenguaje poético para hacerle saber al lector el tipo de relación que tiene D y su amiga. Al describirse la relación de estos como una soledad de dos, el narrador nos aclara que estos personajes están devorados no solo por la monotonía de sus acciones, sino también por la soledad. Están mecanizados por la costumbre del día a día. Entonces, podríamos afirmar que la automatización también se puede visualizar en el texto con los elementos eróticos que aparecen, los cuales están relacionados con la desnudez de la amiga de D. Si bien podemos imaginar que la desnudez femenina es un acto de singularización, el ambiente recreado en el cuento es tan automatizado que éste llega a someter a cualquier elemento erótico. De esta forma, la desnudez de la amiga de D resulta común. Sin embargo, este elemento erótico se llega a singularizar o potenciar cuando los personajes salen del edificio donde viven y tienen contacto con la sociedad. Otro elemento a destacar en el cuento es el gato, pues considero que es el catalizador del proceso de singularización, ya que a partir de su llegada al edificio comienzan a transformarse los ambientes y los personajes del cuento. Al comienzo del cuento y antes de la llegada del gato, nos mencionan que había muebles en el edificio. Estos acentuaban el ambiente conservador del mismo. Desde esta parte podemos notar cómo se personifica el carácter del gato, pues es un ser vivo que viene a reemplazar a objetos inanimados. Conforme avanza el cuento, este personaje se va introduciendo en la vida de D y su amiga, a tal grado que al final de la historia, el animal irrumpe tanto en su cotidianeidad que llega no solo a recostarse con la amiga de D en su cama, sino que también llega a rasguñarla. Este rasguño representa un acto de desautomatización, pues es aquí cuando la amiga de D se hace consciente de su ser, su sexualidad y desnudez. Al final del cuento, el gato como agente de desautomatizador de los demás personajes se vuelve parte de D y su amiga. No obstante, esta última tiene un acercamiento más notorio con el gato, pues ahora la amiga de D cree necesitar al gato y desea encontrarlo.